Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Canon en general y al ingeniero Forti en particular por habernos dado la posibilidad de poder probar este equipo durante tanto tiempo y aprovechar entonces para mostrarles a ustedes algunas de las imágenes que uno puede lograr mediante este equipo. Vamos a charlar de malformaciones uterinas. Como definición, la clásica desviación de la anatomía normal como resultado del desarrollo embriológico anómalo de los conductos de Müller. Como dato, casi todo va a ser alteraciones müllerianas. Algunas anomalías no corresponden exactamente, pero las vamos a mencionar también. Respecto a la prevalencia en la población, hay muchas asimetrías en las distintas clasificaciones, eso origina de distintas prevalencias. Pero bueno, elegí esta que las muestra a las prevalencias de acuerdo a las poblaciones seleccionadas. O sea, aquella que no está seleccionada es la población general con una prevalencia del 5%, lo cual muestra que no es baja y que alcanza hasta el 24,5% en las pacientes con algún trastorno de la fertilidad. Tengan en cuenta que estas son todas las anomalías y los diagnósticos hechos con ecografía tridimensional, que según este artículo tiene una sensibilidad del 100%. Un detalle es que los úteros arcuatos, hoy en día ya consideradas variantes normales, no se modifica su prevalencia en la población general versus pacientes infértiles, sí lo hace en los defectos de canalización que dan los úteros septados, con diferencias del 2% al 15%, y lo mismo en todos los defectos de unificación. Esta diferencia se repite, ya sea bicornio, unicornio y delfo, siendo claramente superior en los trastornos de unificación que en la población general. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta, como siempre, en ecografía en general, pero en esta en particular, cuál es el daño que podemos producir. Si nosotros hacemos un diagnóstico con un falso positivo, estaremos produciendo un daño psicológico muy importante en aquellas pacientes en edad fértil con deseos de fertilidad, dado que cualquier paciente que busque malformación uterina va a ver su futuro fértil incierto. Mientras que si nosotros hacemos un diagnóstico de útero normal, cuando en realidad estamos dejando pasar una anomalía, estamos perdiendo la oportunidad de que esa paciente durante el embarazo tenga los recaudos correspondientes, dado que el hecho es que a estas alteraciones anatómicas conllevan a veces aumento del riesgo de prematurez, y esa falta de controles puede complicar el embarazo. Simplemente para mostrar el trastorno embriológico y las dos formas claras de anomalías que pueden suceder. Una es que cuando estos conductos mesonéfricos, uno situado a cada lado, no se unen bien en la línea media, los defectos de unificación van a dar lugar a los trastornos de unificación de los úteros bicorpóreos o bicornes o unicornes, y cuando se unen pero no se produce la reabsorción del septo, lo que va a dar lugar es a los distintos tipos de úteros tabicados. Recordar las asociaciones con las alteraciones renales, fundamentalmente la genesia, y además claramente las alteraciones de la fertilidad, teniendo en cuenta no solo la esterilidad, infertilidad y la prematurez, sino la asociación con distocias que produce. Ahora tenemos un diagnóstico, tenemos una anomalía, y obviamente desde la medicina vamos a buscar un tratamiento. Y durante muchos años se asoció el tratamiento de la resección endoscópica del tabique para las pacientes con trastorno de fertilidad. Hace unos años la Cochrane valoró si esto que se estaba haciendo tenía un resultado útil, y lo que se vio es que no había trabajos que realmente pudieran tener sustento suficiente para decir que estábamos haciendo un tratamiento que tuviera pruebas suficientes para apoyarlo y seguir haciendo la resección endoscópica. Que se necesitaba un tratamiento prospectivo, randomizado, un estudio randomizado prospectivo. Ese estudio se comenzó en el 2018, se finalizó hace poco, y la pregunta era si haciendo un grupo control y un grupo al cual se le hacía la resección endoscópica había diferencias y que era útil la resección, y la respuesta es no. La resección del tabique no mejora los resultados reproductivos. Sumado a la dificultad que tenemos esta de la clasificación,
vamos a ver entonces cuáles son esas dificultades. La clasificación más utilizada en los primeros momentos, por lo menos para quienes iniciamos nuestras prácticas hace muchos años, fue la de la Sociedad Americana de Fertilidad, un esquema bastante claro, pero al poco tiempo, en 1988, salió la segunda clasificación, que no tenía mayores diferencias y fue claramente la más utilizada hasta nuestros días. En el 2013, la Sociedad Europea de Reproducción, junto con la de Ginecología Endoscópica, hicieron una nueva clasificación con una orientación clínica. Diferencias importantes no había en realidad, pero desaparecía el útero arcuato, lo cual era claro porque era lógico dado que el útero arcuato es normal, y también desaparecía la clasificación del útero didelfo. A simple vista parecía una clasificación sencilla, mirándolo con úteros septados por un lado, bicorpóreos por el otro, y las clasificaciones de las variaciones del formato T y agenesias por el otro. Ahora, si la miramos con detenimiento, vamos a ver que utiliza no medidas absolutas, sino utiliza medidas de porcentajes relativas, lo que hace difícil encontrar una diferencia clara y, por sobre todas las cosas, los puntos de corte donde se hacen esas diferenciaciones, ¿no? Y lo mismo ocurre en el arcuato, en los septados, perdón, ya sea completos, incompletos, las diferencias en porcentaje de las indentaciones de los bicorpóreos, en este mixto donde es bicorpóreo y septado, y esto lo que hacía era, la verdad, complicar nuestra valoración de los úteros. A posteriori, la Sociedad Americana lo hizo bastante más sencillo, dijo que el manejo del septum se podía hacer claramente desde lo visual, pero se podía tener objetivación con distancias menor de 1 centímetro de profundidad del tabique y un ángulo de 90 grados, mayor en el caso del útero arcuato, mientras que el tabicado tenía un ángulo más cerrado, menor de 90 y una profundidad de 1,5 centímetros. La indentación superior del bicorne también mayor de 1 centímetro, pero no origina tanta dificultad. Posterior y más cercano todavía, 2018, en la revista de ISUOC, hay un consenso de una unión de expertos que deciden valorar estas clasificaciones, a ver cómo se comportan respecto a la valoración subjetiva y además cuál era la correspondiente o la resultante de utilizar distintas clasificaciones respecto de los resultados terapéuticos utilizables o no. Una de las definiciones de estos artículos es que la clasificación más utilizada es claramente la que se hace en el 88 de la Sociedad Americana de Fertilidad, que además todos los diagnósticos hechos hasta el presente en general se basan en la interpretación subjetiva anatómica del corte coronal del útero y que no hacemos en general ese tipo de mediciones para hacer tan detallada la valoración. Y lo más importante que muestran estos artículos es que si uno utiliza la valoración de las clasificaciones europeas, va a agrupar como patológico un grupo alto de pacientes que de otra forma entrarían entre las otras dos, ya sea la clasificación americana, con las mediciones americanas, o bien con la evaluación subjetiva de los expertos, que son valorados de otra forma como normales. Esto tengan en cuenta que si agrupamos a tantas pacientes como patológicas, tiene un resultado terapéutico muy grande en este grupo de pacientes, dado que los septados son los que fueron considerados como proclives a tratamiento durante muchos años. Si uno trata de objetivar esa interpretación subjetiva de los expertos, lo que podemos decir que un ángulo de 140 grados, cuando era menor de 140 grados, pero por sobre todas las cosas un tabique con 10 milímetros de profundidad desde una línea imaginaria que une ambos cuernos, sería un buen punto de corte para esta diferenciación de uterotabicado. Podríamos tener ese punto de corte sumado a nuestra valoración subjetiva, pero hay algunas valoraciones más que fueron apareciendo en estos últimos tiempos. Y miren, esto que también es un útero que ha recrudecido en cuanto a su aparición como malformación, que es el útero en forma T, esto asociado al dietilestilbestrol hace años,
En América nosotros no hemos tenido mucha experiencia, pero ahora aparecen nuevos casos donde se ve esta forma de T en el útero, pero si uno mira la diferencia entre este y esto, es clara, no hay forma de confundirse, no hace falta medir, pero si uno espera 15 minutos, este útero se transforma en este. Esa es la diferencia entre uno y otro, 15 minutos, es el mismo útero. Lo mismo ocurre con este. Una contracción del fondo uterino provoca este ángulo, simulando un útero tabicado, cuando en realidad es un útero normal. O sea, las contracciones uterinas, que además de simular miomas o adenomiosis, pueden simular anomalías uterinas. Punto a considerar que hasta ahora no había sido tenido en cuenta. ¿Cuáles son nuestros recursos diagnósticos? No vamos a valorar ninguno de los que no sean ecográficos para no extendernos, así que vamos directamente a la ecografía. Y dentro de la ecografía ya les hablé que, bueno, las clasificaciones y todo, los artículos hoy en día hablan de la ecografía tridimensional volumétrica como el recurso más adecuado, con una altísima sensibilidad, y es el gold estándar hoy para nosotros. Ahora bien, tenemos otros recursos y no debemos olvidarnos, primero porque no todos tenemos un transductor volumétrico para hacer esta ecografía, pero sí todos tenemos el resto de la ecografía convencional y además muchas veces tenemos algún que otro recurso. Vamos a ver ventajas y desventajas. Dentro de la ecografía volumétrica convencional, la que el transductor hace todo el trabajo, claramente, ventajas. La obtención es muy sencilla y además tenemos posibilidad de medir. Pero recordemos las desventajas, el costo. El costo que no solo es el costo del transductor, sino que el costo de un transductor asociado a equipos de mayor costo. La vida útil, paradójicamente, siendo más caro, debiéramos esperar una mayor vida útil, pero es a la inversa. Estos transductores tienen una vida útil más limitada. Y además hay úteros que no son tan fáciles de reproducir la corte tridimensional como el útero en posición indiferente. ¿Qué pasa si no contamos con eso y contamos con una 3 de manos libres? ¿No lo podemos usar? Sí, lo podemos usar. ¿Qué ventajas tenemos? El costo. Es el mismo transductor. El transductor no tiene más costo. Por ende, la vida útil además no se va a perjudicar porque es el mismo transductor de siempre el que usamos a diario. ¿Desventajas tenemos? Sí. Hay que requerir cierta curva de aprendizaje y además no vamos a poder hacer mediciones para valorar esa pequeña diferencia entre el útero arcuato importante o útero tabicado incompleto. ¿Qué pasa con la ecografía transvaginal, que es nuestro primer recurso? Que debemos usarla para saber que nuestra reconstrucción tridimensional propia de nuestra cabeza permite hacer cierta primera aproximación. Pero bueno, no permite el corte coronal, que es el apto para la clasificación de las anomalías. ¿Y qué pasa con la ecografía transabdominal? Que la olvidamos y no la hacemos antes de una ecografía transvaginal. Siempre prioricen ese punto, porque la ecografía transabdominal, ustedes pueden, mirando en un corte transabdominal, pueden ver el corte coronal, pueden medir, el costo es 0. Tienen desventajas, claro, no tiene la misma definición y una paciente obesa o un útero en retro no son proclives a esta valoración. Entonces, consideremos todo y fundamentalmente con la ecografía tridimensional de manos libres vamos a ver qué es lo que podemos diagnosticar hoy en día. ¿Cómo lo vemos al útero normal con la ecografía tridimensional útero con el transductor volumétrico? Este es el transductor volumétrico de la empresa Canon en los dos formatos que tienen de hacer la ecografía, el formato con el multiplanar, el formato con el renderizado y si no, el formato donde una línea curva va a demostrar, mostrarle el camino a la máquina para que nos muestre a nosotros el corte coronal. Esta es de otra empresa, también muy lindas imágenes con otro render, pero fíjense, yo les muestro arriba que si uno hace un corte longitudinal transabdominal, simplemente mira cuál es el eje del útero longitudinal del endometrio, hace una rotación 90 grados el transductor y tiene la misma imagen. Costo 0. ¿Cómo hacemos nosotros con manos libres para hacer la reconstrucción? Lo único que tenemos que hacer es ponernos en un corte longitudinal del útero y a diferencia del otro sistema donde nos paramos en medio, acá nos paramos en un sector, en un lateral y hacemos todo el barrido del útero
el corte longitudinal. Cuando terminamos el barrido, simplemente detenemos la imagen y le pedimos a la máquina que nos haga la reconstrucción. A simple vista nos va a mostrar el plano que elegimos como corte longitudinal y crea el corte transversal y el corte coronal, que al no estar en el eje correcto no nos muestra nada simple. Lo único que tenemos que hacer, si queremos verlo de forma multiplanar, es alinear el eje del longitudinal y transversal del endometrio a la línea que nos muestra esta cruz y los dos puntos, uniendo estos dos puntos, y cuando lo ponemos en el eje, tanto longitudinal como transversal, ya nos muestra, en este caso acostado, el corte coronal del útero. Si queremos hacer el sistema de render, usamos la caja y ponemos el punto superior de la caja, esta línea, alineado también el corte longitudinal y transversal, y acá está el corte como si fuera el volumétrico, cuando en realidad es simplemente nuestro transductor simple. Entonces lo podemos ver en otro útero, como se ve, el útero normal, en un corte coronal transabdominal normal, no hay duda de diagnóstico. También se puede ver entonces en el sistema de multiplanar o el volumétrico. Más ejemplos, como ven, no hay dudas de las diferencias entre la serosa y la cavidad endometrial y cómo se puede ver incluso hasta la porción intramural de la trompa. Este es el otro sistema, simplemente mostrándole el camino al equipo que debe hacer el corte en ese sentido y nos devuelve esta imagen. Vamos al útero arcuato, entonces, a ver cuáles son las posibilidades de variaciones anatómicas, empezando por el arcuato. Esta es la imagen de la primera clasificación anatómica, la más esquemática. Ahora miren esto, se parece bastante a este útero, nada más que este útero no es un útero arcuato, es un útero septado de la clasificación europea, y es donde los esquemas empiezan a producir los primeros errores. Dos esquemas parecen diferentes, estos bordes más convexos hacia la cavidad y estas líneas más planas. Este señor que hizo el dibujito de estos lados seguramente lo deben recordar todo el auditorio, se llamaba Testut. ¿Y qué decía Testut? Que ese útero que para clasificar era muy parecido al de la primera clasificación o la segunda clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad, era diferente a este que es el de la clasificación europea. Ahora bien, este para Testut es un útero de una paciente nulípara. Este para Testut es una multípara. Los dos son normales. Entonces, ¿cómo se ve en las imágenes? En los distintos formatos. Corte coronal de una ecografía transabdominal, ni siquiera delgada, simplemente estamos mirándolo desde arriba, no ofrece diagnóstico. Esto no es una malformación, es un útero normal. Ahora, si lo miramos transvaginal y si hacemos un corte a este nivel, lo que vamos a ver es miometrio, endometrio, miometrio, endometrio, miometrio, y este es el falso diagnóstico clásico de útero tabicado, útero bicorne, que se ha hecho históricamente y es el que produce tanto daño. En el multiplanar vamos a ver este formato y en el render vamos a tener este formato, claramente úteros normales. Este es el otro sistema, otra vez útero normal. Arcuato, variante anatómica normal. Vamos a los septados. Los septados, distintas clasificaciones, distintos formatos, parcial y completo, los dos son distintas formas de úteros que podemos diagnosticar. Este es uno de ellos, ya viéndolo desde arriba. Fíjense, ya nos va a llamar la atención que el endometrio se encuentra muy distante de la serosa y en el corte transversal ya vemos la diferencia y la división de las cavidades. Algo nos llama la atención. Entonces, si lo miramos en el corte transversal transvaginal, a nivel del cuello vemos un cuello, un canal, pero en el cuerpo, un cuerpo, dos cavidades. Si hacemos la reconstrucción, vemos una cavidad, otra y la unión en su tercio medio. Esta imagen tridimensional corresponde a mi equipo anterior de la marca Toshiba, o sea que también de la misma casa, que ya me daba la posibilidad de hacer estas ecografías con la ecografía tridimensional de manos libres. No ofrece dudas diagnóstica alguna. Otra, hecho ahora ya con el nuevo equipamiento, mayor definición, se ve claramente una falta de cavidad endometrial en un corte longitudinal pasando por el centro, pero visto desde arriba ya veíamos claramente una división. Lo que quedaba por ver era ver claramente hasta dónde llegaba la diferencia. Si hacemos el corte multiplanar, fíjense la porción intramural de la trompa, las dos cavidades, cómo se unen en el tercio inferior, en un sistema y en el otro, o
en el formato multiview, donde podemos hacer muchos cortes perpendiculares, que lo podemos hacer también en realidad con la ecografía transvaginal, cortando transversalmente el útero. Si hacemos ese mismo corte multiview, pero elegimos el corte transversal, nos va a mostrar los distintos cortes coronales y vamos a ver claramente el punto donde se unen las dos cavidades. Otro útero tabicado parcial, otra imagen. Como ven, la imagen, la valoración subjetiva puede más que cualquier medición, no hace falta medir esto. Uno más, fíjense el detalle de la valoración de la porción intramural, de la unión de las dos cavidades y el miometrio y las serosas que no acompañan el ángulo de división de las cavidades. La división puede ser más profunda y entonces el tabique puede llegar a dividir por completo la cavidad. Viéndolo desde arriba, corte coronal, se ve claramente la división, lo mismo acá y acá, y en este caso vamos a ver en el cuello, vemos un canal, otro canal, en el centro, nada. Esto en el corte transversal se ve claramente la vascularización, cómo fluye a través de las dos cavidades, pero en un solo cuello, dos cavidades, un cuello. Más claro en las cavidades del endometrio que nunca se unen, y cuando uno hace la reconstrucción se ve que las cavidades están claramente divididas en su totalidad, alcanzando también esa división a las canales cervicales. Otro útero tabicado completo, otra división, imágenes similares. Que está hecho con el equipamiento de otra empresa, pero que lo dejo porque me parece importante que tengan en cuenta algunas asociaciones que no son frecuentemente descritas en la literatura, como las anomalias vasculares, por la implicancia clínico-quirúrgica que tienen. En este caso, la doctora Covini había hecho el diagnóstico correcto de un útero tabicado completo y se encontraba con una imagen líquida parauterina que llamaba la atención. Cuando le ponemos el Doppler, lo valoramos juntos y vemos que este vaso tenía un flujo atípico para ser una arteria uterina, a pesar de que iba paralelo al istmo. Así que, como no lo podíamos seguir y pensé en alguna asociación de anomalía o alguna fístula, lo que hice fue pedir una resonancia magnética y fíjense la anomalía vascular asociada, donde se divide la aorta, se divide con una rama de una ilíaca realmente anómala, que acá en este rulo que está acá es la imagen vascular que nosotros veíamos, atípica, que no da ni más ni menos que la arteria femoral. Imaginen el desastre clínico quirúrgico que puede significar una cesárea de urgencia en un útero que es proclive a estas situaciones, ligar la arteria pseudouterina a este nivel donde lo que vamos a ligar también es la arteria femoral. Vamos a los bicornes, clasificados también como completos o parciales, o como los bicorpóreos, también completos parciales, pero con esta asociación de bicorpóreo septado. Este es el caso de la valoración transabdominal. La mayoría de los bicornes son más proclives en general a hacer buenos diagnósticos si los miran desde arriba. Muchas veces los cuernos son asimétricos, uno va por un lado, va para el otro, y es muy difícil hacer un buen corte coronal que nos permita ver con definición los dos cuernos. Pero si lo miramos desde arriba, en general no ofrece dificultades. Y además lo que vamos a ver, si lo podemos hacer, la revaloración tridimensional, es que vamos a ver las dos cavidades bien separadas, pero que el defecto se acompaña, la cavidad endometrial se acompaña del defecto miometral. El bicornio puede ser completo, y entonces, como en este caso, fíjense, un cuerno con un anteverso bien marcada, y el otro cuerno también, pero bien separados uno del otro, fíjense, uno de un lado y otro del otro, no ofrece ninguna dificultad. Esto no merece una ecografía tridimensional, pero sí ofrece un detalle que es mirar el cuello, como siempre les dije, siempre empezar por el cuello, y fíjense que esta paciente que se quejaba de fetidez constante, lo que tiene es una colección líquida de aspecto hemático a nivel de la vagina en relación al canal cervical del canal cervical izquierdo. Esto corresponde a un síndrome que se llama síndrome de Wunderlich, que lo describió como hemivagina obstruida, tabique vaginal asociada a una malformación uterina. Wunderlich lo describe en un didelfo, pero
para mí es un bicorne completo, no vamos a discutir eso, y la asociación con una anomalía renal, en este caso la paciente tenía una agenesia del riñón izquierdo. Este es otro útero muy difícil de valorar porque podemos catalogarlo con un bicorne asimétrico o como un unicorne con un cuerno rudimentario bastante desarrollado, pero visto desde arriba llamaba la atención como si fuera un mioma, pero cuando hacíamos el corte veíamos en el corte transvaginal un útero muy lateralizado y a la izquierda esta imagen, que obviamente no es el ovario, sino que es un cuerno muy rudimentario, que al solo pasar 2 meses la paciente vuelve con intenso dolor y esta cavidad se llenó de sangre porque el útero tenía una cavidad, un útero rudimentario, pero cavitado, pero no comunicado, con lo que producía menstruación retrógrada y abdómenes agudos con mucha frecuencia. Los otros trastornos de unificación son los úteros unicornes. Nuevamente el diagnóstico puede iniciarse por vía transabdominal cuando de vuelta cortamos transabdominal y vemos un útero un poquito lateralizado, pero el útero anteverso. Pero si rotamos el transductor, en vez de ver un útero coronal, lo que vamos a ver es que se nos repite la imagen. Esa imagen en espejo de rotar el transductor ya es un signo claro de sospecha de útero unicorne. En el útero longitudinal, en el transvaginal, van a tener que rotar mucho el transductor para ver un buen longitudinal, y lo que es también ayuda diagnóstica es que en el corte transversal van a ver cómo la cavidad endometral se proyecta exclusivamente hacia uno de los lados. También lo hacen el anexo y los vasos, que queda como el otro lado como amputado. Este es el ejemplo, que además van a ver en este caso el cuerno rudimentario de este lado. No confundirlo con el ovario de ese lado. Otro caso, fíjense, la imagen en longitudinal que en transversal. Acá se vislumbra mejor la cavidad, y cuando uno lo ve transvaginal puede ver en este caso el cuerno rudimentario. Buscar siempre el ovario y diferenciar una imagen de la otra para no confundirse. Si hacemos el corte de la ecografía volumétrica, vamos a ver esta imagen y el multiplanar esta imagen, y va a mostrar claramente cómo el cuerno existe solo un cuerno hacia un lado y la cavidad endometral proyectándose solo hacia un lado. Es importante recordar, no necesitamos exclusivamente la tridimensionalización, sino mirar con atención en un corte transversal. La imagen puede verse, si hacemos todo el corte transversal desde el cuello hasta el fondo, vamos a seguir la cavidad endometral y vamos a ver cómo se proyecta exclusivamente hacia uno de los cuernos. Fíjense, en este sector donde la cavidad endometral se proyecta claramente hacia la porción intramural de la trompa de este lado, pero de este lado no. Y con más detenimiento acá van a ver cómo se ve el cuerno hipotrófico, ahí de ese lado. El útero de Delfo, que es realmente difícil de ver si uno espera encontrar esta clasificación, donde hay 2 hemiúteros claramente divididos, y yo pensé que realmente no iba a encontrar uno, pero uno encontré para mostrar. Ahora, fíjense las diferencias que hay en las clasificaciones. Si uno espera ver este didelfo, va a ver que es diferente a este didelfo, que en realidad se parece mucho a este, que es el bicorne completo de la clasificación anterior de la misma sociedad. En este caso, la clasificación europea realmente se puso al costadito y no se hizo problema y dejó apenas una imagen y un signo de interrogación. No, la verdad es que no es claro cómo lo cataloga el didelfo esta clasificación. Vemos en este caso de vuelta transabdominal, una paciente que no es delgada, pero ya vemos un hemiútero de un lado y un hemiútero del otro. Transvaginal, un hemiútero de un lado, un hemiútero del otro, bien separados. Entonces, ¿parecía un bicorne completo o era un didelfo? Cuando uno va a ver el cuello, hay un canal, otro canal, y en el medio daba la sensación de existir un plano de clivaje. Un meso como uniendo ambos cuellos a nivel del istmo, pero si miran con detenimiento, la ecografía transvaginal siempre nos permite hacer movilización y desplazamiento. El plano de clivaje daba la oportunidad de ver cómo se desplazaba uno de los cuellos sobre el otro, con lo cual daba la sensación nomás de ser un útero didelfo. Las aplasias o agenesias también hay que considerarlas y nunca tener en cuenta que si no estamos viendo la estructura es porque debe estar bien. Si no vemos una estructura hay que pensar por qué no la vemos, sobre todo si es una paciente en edad fértil que no vemos un ovario. Paciente en edad fértil, en estudio por fertilidad hace muchos años, pero siempre lo recuerdo, que no le vi esto y lo dejé constancia, que no podía ver el ovario de este lado. La paciente quedó embarazada, fue una cesárea y cuando la operaron
constataron que no solo no estaba el ovario, sino que tampoco estaba la trompa. La agenesia tubovárica no tiene coherencia embriológica, pero sí la puede tener desde un punto de vista congénito. El hecho es que existen, ¿se acuerdan?, los quistes de ovario. Los quistes de ovario se pueden complicar, se pueden torsionar, y la torsión del ovario puede llevarse puesta la trompa, y esa torsión entonces amputar vascularmente trompa y ovario, y eso da origen a la agenesia tubovárica de un lado. También recordando los diagnósticos entonces prenatales que se pueden llegar a hacer, esta imagen de aquella charla que alguna vez di de oncología en obstetricia, donde encontraba un tumor pelviano, lo primero que uno piensa considerar, sobre todo si es una imagen central, es que pueda corresponder a una megavejiga, pero si uno ve con detenimiento los contornos, ve que una vejiga no tiene estos contornos, y si lo corta longitudinalmente, esto parece más un útero que una vejiga, y de hecho fue mi primera presunción, me quedaba pensar que esto podía ser una trompa. Por suerte la paciente no se perdió, fue al hospital italiano y el doctor Aiello pudo seguirla y llegar al diagnóstico que la paciente tenía un trastorno del cero urogenital, donde la vejiga termina drenando todo su contenido en el aparato genital, y entonces lo que se llena en realidad no es el útero, sino que es la vagina, y lo que tenía acá, estos dos cuernitos, es un útero bicorne. Vamos a ver entonces las aplasias o agenesias. Fíjense en este caso de donde se ve la vagina y no se ve la imagen uterina. En este caso es un síndrome del clásico de Rokitansky, donde los cuernos uterinos son rudimentarios, no hay cuerpo e incluso falta una porción de la vagina, la porción superior, con lo cual la ecografía transvaginal es muy difícil de hacer. Podemos recurrir a todo. La ecografía transperineal, descartamos que haya ninguna colección líquida, como los tabiques vaginales y la acumulación de líquido, no habiendo útero no debiera haberlo, pero recuerden siempre que tenemos una última vía, que no la puse realmente como método diagnóstico, pero si es una paciente adulta, podemos hacer una ecografía transrectal que nos va a permitir ver bien la pelvis, si aparece claramente un ovario, pero además podemos ver, como en este caso, cuerno rudimentario del útero, con lo cual se completa el diagnóstico. Otra más, donde vemos agenesia aparentemente del útero, en el corte longitudinal, esta imagen, una vejiga muy distendida que no permitía ver bien, veíamos una imagen líquida. Cuando le empezamos a vaciar un poco progresivamente a la paciente, hay que tomarse su tiempo, vaciarla, y vemos en detalle, esto corresponde al ovario y esto corresponde a una imagen quística del ovario. Vaciamos más la vejiga, vemos con más detalle y vemos una imagen de un lado y una imagen del otro lado que corresponden a los cuernos rudimentarios. Esto hay que tomarse su tiempo, mirar transabdominal, para poder hacer el diagnóstico de otro síndrome de Rokitansky. El himen imperforado obviamente no es una alteración mülleriana, pero puede dar lugar a error si nosotros tenemos en cuenta que muchas veces nos encontramos en pacientes con amenorrea primaria y dolor, y nos encontramos con esta imagen. Lo primero que piensan es un hematometra, pero recuerden lo que les dije, lo que se distingue inicialmente es la vagina. Miramos por vía transperineal, vemos la acumulación de sangre, líquido hemático que llega hasta el introito, y si vamos de nuevo a ver transabdominal, por fuera de la ventana de la vejiga, nos vamos a encontrar que arriba sí está el útero con un poco de sangre, pero la distensión mayor se la lleva la cavidad vaginal. Ahora, muchos de los diagnósticos fueron hechos entonces con nuestra reconstrucción de un barrido de un transductor convencional. ¿Podemos, ya que lo tenemos, aplicarlo a otras circunstancias? Sí, lo podemos aplicar. Las alteraciones de la cavidad que producen los miomas, si queremos localizar un DIU, ver ectópicos de localización intersticial, lo podemos hacer, ¿sí? Se ve perfecto, podemos ver la relación del mioma respecto de la cavidad, ver dónde están los DIU. Para los que lo quieren usar en obstetricia sin necesidad de un transductor volumétrico, hoy en día se describen las alteraciones vasculares y la visualización haciendo exclusivamente una tridimensionalización de la parte vascular, y vemos claramente la relación de los vasos, y si no, también lo podemos ver para estudiar el encéfalo y hacer la extracción vascular y ver claramente la distribución de los vasos del encéfalo. Y además, si podemos, sin necesidad de un transductor volumétrico, podemos completar nuestra ecografía de nuestro screening de primer trimestre para visualizar un embrión de las edades gestacionales del screening, o completar un scan, o bien ya un screening de un examen de tercer trimestre para completar la satisfacción de la madre. Esto es nada más que una aplicación más de un recurso
que tienen estos equipos. Para volver a las anomalías, simplemente recordarles que el mejor diagnóstico de las malformaciones uterinas se logra mediante el conocimiento integral de la patología y recurriendo a los distintos modos de la ecografía. Nada más, muchas gracias.